es que si no entiendo. Y a Margot Schlemm, ¿sí? Que van a hacer comentarios aquí, los va a hacer que va a coordinar como maestra de ceremonias de Liliana. Y es muy interesante porque es una versión que se hace diferente. Antes la historia era que cada congreso hacía unas memorias en forma de libro. Pero la idea de Olga y Liliana ha sido muy buena. Es todo un bienio que se está haciendo. Y en Quiebres y Derrumbes, el título nos atrapa, y Subjetividad en Jaque. Yo diría que es de lo más atinado subjetividad en jaque, ya que los que vivimos, yo participé con Olga en su mesa de 2020, cuando yo era presidente, y pudo salvar que pudiera ser este título Subjetividad hackeada. Eso es algo importante, ¿sí? A mí me brincó esto al leer el título, y los dejo la palabra de Liliana Hernández. En ese entonces ella era del comité científico. Liliana, te dejo los micrófonos. Muchas gracias, Julio. Buen día a todos y bienvenidos a los que nos acompañan vía Zoom y ahora en formato presencial. Decíamos que nos daba mucho gusto, casi un poco irreconocibles, pero nos da mucho gusto poder estar nuevamente por acá compartiendo. Yo quiero hacerle ahorita el micrófono a Olga Santamaría, que en efecto, bueno, tuve el gusto de coordinar con ella esta compilación. Es un proyecto bastante especial, muy querido, que bueno, reflejará, como verán ustedes, pues toda la ardua labor y el trayecto que se recorrió en estos 2 años. Ella fue presidente en el bienio pasado y nos hablará un poco acerca, más adelante comentaré algunos otros aspectos, pero nos hablará de dónde surgió esta idea y bueno, el proyecto de la compilación de memorias de este bienio. Adelante. Gracias, Julio, gracias, Liliana. Quiero agradecer mucho a Julio, nuestro actual presidente de este nuevo bienio, y sobre todo agradecerle a Julio toda la continuidad que hemos tenido con el bienio anterior, que como bien dice, nos puso muy en jaque a todos. Y Liliana, que en el bienio pasado fue nuestra coordinadora científica y que logró enormes cosas, entre ellas la coordinación de este libro. Bueno, a todos ustedes por estar aquí un sábado en la mañana, como hicieron todo el bienio 2022, que estuvieron presentes, aunque fuera en pantalla, pero los sentía todos muy presentes. Yo escribo un prólogo en este libro porque hay un autor, Eduardo Galeano, que dice que la palabra texto viene de textum, y textum quiere decir tejido. Entonces, lo que se nos ocurrió es que este libro es un tejido, una enorme malla de todos los colores, todos los sabores, porque logramos dividirlo en 4, que fueron básicamente las temáticas de los congresos, etc. La primera parte fue transformaciones de vida, transformaciones de muerte. Un bienio muy doloroso, lleno de pérdidas, pero lleno de creatividad también, porque a veces el dolor es lo que motiva, es el motor de la creatividad. Entonces, en ese sentido, creo que fue un bienio muy, muy enriquecedor. El segundo capítulo, Soledad, Desasosiego y Creatividad. El tercero, Violencia y Alteridad, que también lo vivimos mucho en el bienio. Pliegues y repliegues para un psicoanálisis contemporáneo, fue la última parte. Sí, de alguna forma tengo que reconocerle a cada uno de los autores de este libro. Nos podemos ir en orden alfabético, empezando por México. Rodrigo Aladro, Ruth Axelrod, Telma Castillo, Jesús Galván, tenemos varios de San Luis Potosí. María Fernanda González, que está aquí con nosotros presencialmente hoy. Liliana Hernández, Juan Francisco Hernández, también de San Luis Potosí. Aura Hernández, que también está presente con nosotros el día de hoy. Karen Jalit de León, también de San Luis. Delia López Baltasar, que está con nosotros el día de hoy, que fue de gran ayuda hace unos bienios en toda la organización del Congreso de Morelia. Gabriela Martín del Campo, Alejandra Mejía, que también está aquí con nosotros, Gabriela Mustri, Santiago Ortega, Pilar Rodríguez, Aurora Romano, también presente el día de hoy con nosotros, liderando COWAP, que es una maravilla,
y Marcela Sánchez, que también está con nosotros, Olga Santamaría, Alexis Schweck, Margot Schwen, que nos va a comentar también de sus capítulos, y Lynn Tron. Ahora también la maravilla de este libro y del bienio es que extendimos fronteras, porque de las cosas buenas que pudimos rescatar de la pandemia fue el trabajo a nivel internacional. Entonces tenemos la presencia virtual el día de hoy de muchos países hermanos con grandes colaboradores como nuestro querido Luis Hornstein, Lía Pistener de Cortiñas, Jorge Ulnik y Fernando Uribarri de Chile, Rodrigo Rojas de España, Luis Martín Cabré y nuestra querida Gilda Katz, que participa muchísimo con nosotros en muchísimos eventos. Entonces, si ven, tenemos Argentina, Perú, Chile, España, todos puestos en este libro. Y cuando yo hablo de que es un tejido viviente, porque es un tejido que no se quedó muerto, se quedó completamente vivo, y la presencia de todos ustedes nos hace saber que está vivo. Le voy a pasar el micrófono a Liliana Hernández, que también les va a contar un poquito de cada autor. Gracias, Olga. Sí, en efecto, agradecer, ¿no?, a los 30 colaboradores, queridos colegas, amigos, y bueno, además, como tú lo mencionas, Olga, en realidad nos han acompañado a lo largo de este bienio. Son personas muy apasionadas, prolíficas. Los 2 congresos nacionales participaron con nosotros, sesiones científicas, diplomado. Entonces, son personas que, más que apasionadas por compartir, ¿no?, por hilvanar, diría yo, siguiendo esta metáfora del tejido, hilvanar la experiencia, ¿no?, caótica y complicada a través del texto, ¿no? Ahora, bueno, vamos a dar la palabra. Vamos a empezar con Fernando Uribarri, que es uno de nuestros invitados de lujo. Él es psicoanalista, miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina, donde dirige desde el 2000 el espacio André Gris. Ha sido profesor invitado en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de París y New York. Y bueno, como conocemos, es conferencista y ha publicado numerosos artículos, capítulos de libros nacional y a nivel internacional. Él fue discípulo y amigo de André Gris, con quien colaboró íntimamente en la preparación de todos sus libros, desde el 2001 hasta el 2012. Dentro de estos libros, bueno, cuenta, por nombrar algunos, con Desafíos para un psicoanálisis contemporáneo, del pensamiento clínico al paradigma contemporáneo, y después de Lacan, el retorno a la clínica. ¿Sí? Va a ser un gusto poder escucharte, Fernando. Adelante. Bueno, les agradezco mucho la invitación y empiezo por felicitarlos calurosamente, bueno, por la gestión y sobre todo por este libro nuevo que refleja un trabajo, me parece, institucional y científico muy, muy valioso. Yo me siento muy contento de participar en él, más que contar algo sobre mi propio artículo que está disponible en el libro, aunque algo voy a decir, porque de eso se tratan las presentaciones del libro, ¿no? Es ese aspecto un poco paradójico donde contamos el libro, pero bueno, es un ritual que me parece que tiene su lado constructivo. Pero quería decir también por qué me alegra especialmente y me entusiasma poder participar en el libro y poder encontrarme ahora con ustedes, ¿no? Como subrayaron antes, me parece que Quiebres y Derrumbes, y sobre todo Subjetividades en Jaque, tiene que ver con preguntas que nos atraviesan en la clínica y en la cultura actual, de manera global, pero también de modos singulares en Latinoamérica. Y en ese sentido, me gustaría retomar algo que tiene que ver con el origen de nuestro diálogo y colaboración con las colegas y los colegas de la Asociación Psicoanalítica de México, que tiene que ver con la invitación que me hizo Olga en su momento para participar en el Congreso, y la primera intervención o participación mía, que después dio título al primer diplomado que hicimos, justamente tenía que ver con el futuro del psicoanálisis, ¿no? A mí me parece que es muy auspiciosa esta reunión y el modo en que estamos construyendo redes y puentes gracias a los intercambios que nos permite lo virtual es un aspecto importante,
por supuesto, nos gusta todavía y nos va a gustar volver a encontrarnos de manera presencial, pero creo que es muy importante porque además de permitirnos la comunicación, tiene una, digamos, resonancia inmediata y una sintonía con una experiencia compartida que me parece que está en el centro de ciertos desafíos que compartimos, y cuya perspectiva o abordaje también compartimos, y que tiene que ver con la experiencia realmente novedosa, todavía estamos reflexionando, de la experiencia virtual en la práctica analítica. Entonces, me parece que no es un tema menor digamos, el del futuro del psicoanálisis, respecto del cual me parece que este libro trata de contribuir, y en relación al cual se inscribe, porque plantea de distintas maneras. Yo estuve buscando un poco los artículos y retomando las conversaciones nuestras en distintos contextos, me parece que compartimos en Latinoamérica un punto de vista y una posición que a mí me resulta muy, muy valiosa y que no comparten otras regiones, y que tiene que ver con haber afrontado el desafío de la práctica psicoanalítica en extensión. Ahora me refiero en particular al trabajo clínico virtual, que hay, ustedes saben, en regiones, la posición oficial de las sociedades psicoanalíticas europeas, en general, dominante, es contraria. Lo triste de esa posición es que es meramente dogmática, es decir, tiene que ver con la burocracia institucional y los dogmas, porque ellos no hicieron una experiencia sistemática como nosotros, asumiendo el desafío de lo virtual, después de la cual extrayeron una conclusión argumentada acerca de las virtudes y defectos, posibilidades y limitaciones de la práctica virtual, sino que de manera a priorística, es decir, anticientífica, decidieron que como no estaba escrito en ningún libro sagrado que se puede practicar el psicoanálisis de forma virtual, bueno, no se puede practicar el psicoanálisis de forma virtual. En Latinoamérica tenemos otra experiencia que yo creo que es más acorde con el espíritu freudiano. Recordemos, entre otras cosas, que Freud, cuando le hizo falta, se permitió explorar variaciones del dispositivo analítico muy significativas. Es cierto que no las teorizó, y es parte del legado abierto del psicoanálisis que estamos tratando de retomar. Es decir, cómo pensar las variaciones en el encuadre. Tampoco necesitamos a priori decidir que el trabajo virtual es maravilloso, pero sí podemos plantearnos la pregunta acerca de la fecundidad que tiene, porque yo diría que tenemos un contexto sudamericano o latinoamericano en el cual hemos atravesado practicando el psicoanálisis durante la pandemia de modo virtual, y los psicoanalistas en general hemos respondido suficientemente bien. Hemos logrado mantener los tratamientos y hemos incorporado una nueva herramienta y un territorio a explorar que me parece muy valioso. Creo que esa perspectiva está abierta y a mí me resulta muy enriquecedor y muy alentador encontrar en las conversaciones con los colegas de México, pero también me ocurre con los colegas con los que trabajo en Brasil, en Chile, en Perú, y noto muy fuerte el contraste con los colegas con los que trabajo en Francia, en Italia, en Inglaterra. Noto la resistencia a priorística allí y noto la riqueza y la plasticidad en la capacidad de jugar el psicoanálisis con las nuevas reglas del juego analítico, explorándolo, interrogándonos de una manera muy fecunda. A la vez esto, que es muy actual y en curso, se inscribe en una tradición, diría yo, o en un movimiento por lo menos, que lleva décadas, un par de décadas, que es el del psicoanálisis contemporáneo en un sentido un poco más amplio, que no comenzó con la pandemia. Un poco por historizar de manera esquemática, podemos decir que es una idea fuerza que lanzó André Green en el año 2002 con el libro Ideas directrices para un psicoanálisis contemporáneo, que como toda idea recoge una experiencia que también llevaba algunas décadas y la relanza como propuesta, como proyecto, para construir colectivamente un nuevo paradigma complejo, extendido, freudiano, pluralista, de fronteras, cosmopolita. Y creo que los latinoamericanos, en ese sentido, éramos contemporáneos a Van Lallettre. Es decir, no esperamos a que André Green escriba ese libro, aunque podemos agradecerle algunos de los aportes, para practicar de manera contemporánea. Digamos,
podría citar trabajos de mis coterráneos que conozco un poco más. Aquí están Hilda y Luis Horstein. Bueno, ellos han escrito y practicado de manera que yo llamaría contemporánea antes de que se publique aquel libro, pero creo que sus trabajos, y en todo caso hablo por mí, el mío, se inscribe en esa tradición latinoamericana que hoy es parte de un movimiento de renovación del psicoanálisis. Mi artículo intenta aportar algunas pistas, porque creo que la experiencia nos permite decantar algunas conclusiones provisorias, tanto teóricas como clínicas, ¿no es cierto? Creo que en el corazón del movimiento contemporáneo está el pensamiento clínico contemporáneo. Por supuesto, no hay clínica sin teoría, no hay clínica ni experiencia que se pueda orientar sin teoría. Sabemos que no hay praxis sin proyecto, como decía Castoriadis, y en el proyecto hay también los fundamentos teóricos, pero creo que tenemos una riqueza en la experiencia clínica enorme. Mi artículo intenta aportar algunos elementos al respecto. Se llama ¿Qué es lo contemporáneo en psicoanálisis? Intenta decir 2 o 3 cosas acerca de lo que me parece que es importante pensar juntos y discutir, ¿no es cierto?, acerca del psicoanálisis contemporáneo. En 2 palabras, para cumplir con el aspecto de la tradición intelectual y académica, es decir, de qué habla mi artículo, diría que habla sobre, digamos, algunas formas de entender lo contemporáneo. Primero, que lo contemporáneo no es lo actual. Contemporáneo no es un adjetivo, ni una forma de describir o llamar a todo lo que se hace en presente. Lo contemporáneo es casi lo opuesto a lo actual. Lo contemporáneo en psicoanálisis, y yo diría que en el pensamiento crítico en general, pero volviendo al psicoanálisis, lo contemporáneo en psicoanálisis es el esfuerzo por pensar el presente como histórico, es decir, temporalizar e historizar nuestra práctica y nuestro pensamiento. En ese sentido, el psicoanálisis contemporáneo empieza por un esfuerzo de historizar al propio psicoanálisis, es decir, de situarlo en la encrucijada necesaria, en la dialéctica entre su historia interna y su historia externa. Tenemos que ser capaces de salir del presentismo o de la actualidad propia del tiempo mediático global, y también salir del tiempo mítico propio de las instituciones y los dogmas psicoanalíticos, que adoran de manera melancólica a sus grandes maestros muertos. Tenemos que pensar un tiempo historizado que nos permita reconocer que hay una doble determinación externa e interna que produce las transformaciones en psicoanálisis. Primera idea, hay cambios en el psicoanálisis. No es solamente culto a uno o los maestros. Segundo, ¿cómo entender esos cambios? Bueno, en parte en la historia interna me refiero sencillamente a algo que hay que discutir, que es que necesitamos periodizar el psicoanálisis. Historizar es periodizar, es ser capaces de entender períodos diferentes donde la teoría y la práctica se han anudado de maneras singulares. Muy esquemáticamente propuse en otros artículos, y en este lo retomo, la necesidad de diferenciar entre el psicoanálisis freudiano, el post-freudiano y el contemporáneo. No son solamente por referencia a los autores, sino que trato de mostrar, y me parece que es una investigación abierta fecunda, los modos en que se han ido instituyendo paradigmas o modelos teórico-clínicos. Muy rápidamente, para decir un solo aspecto importante, el modelo freudiano ha sido esencialmente, y Freud era muy abierto y claro sobre esto, un modelo centrado en la neurosis. Los grandes maestros post-freudianos, con sus inmensas diferencias y la extraordinaria riqueza que trajeron al psicoanálisis, sea en la escuela inglesa o en la escuela francesa, para hacer hora breve, comparten su época y comparten el movimiento de extensión post-Freud, y entonces son modelos con diferencias, pero organizados en torno a la investigación de la psicosis. Los nuevos casos paradigmáticos son los psicóticos, incluso los niños son pensados, al introducirse en el campo analítico, a partir del modelo de la psicosis. Es un avance extraordinario para el psicoanálisis. En la teoría hay una objetología maravillosa que va más allá de Freud. La clínica cambia, porque se introduce más allá de la atención flotante, la contratransferencia y el deseo del analista, pero a la vez, como todo modelo, como todo lo humano, tiene valores y potencias, también a condición de que tiene límites. Los límites se revelan no solo por las crisis internas de las escuelas post-freudianas en términos de dogmatismo, sino porque la historia nos trajo,
gracias a los grandes maestros freudianos y posfreudianos, la necesidad y la posibilidad de abordar nuevos problemas. Los nuevos pacientes problemas son los estados límites, las estructuras no neuróticas, etc., para los cuales no nos alcanza con los modelos de la neurosis ni con los modelos de la psicosis. Tampoco nos alcanza con el modelo freudiano de la atención flotante o el analista detective descifrador, ni con los modelos de la contratransferencia y el analista suficientemente materno y bueno, etcétera, etcétera. Necesitamos un pensamiento clínico heterogéneo, capaz de poner a jugar al analista desde un registro políglota, donde acepte las distintas posiciones que le requieren, las distintas lógicas que se despliegan en el campo analítico y sobre todo, diría yo para ir cerrando, así como el pensamiento clínico freudiano pivotea en el concepto de transferencia, y se transforma la transferencia en la principal herramienta por una dialéctica donde primero se lo descubre como obstáculo y después se la transforma en herramienta. La historia de la contratransferencia es similar, primero obstáculo, después herramienta. El psicoanálisis contemporáneo, apoyándose en los modelos anteriores, produce un pensamiento clínico novedoso a partir de la problematización del encuadre. Se introduce, a partir de Blecher, por supuesto el antecedente de Winnicott, de las elaboraciones de Green, de Caes, de los Baranger, de un montón de autores importantes, un pensamiento que da cuenta del encuadre, ya no como contrato, ya no como protocolo, sino como matriz dialógica, como matriz dinámica, que es institución y puesta en escena y en juego del método analítico. ¿Por qué es importante pensar metapsicológicamente el encuadre? Porque nos da las herramientas para poder elucidar las condiciones de posibilidad para trabajar con variaciones del encuadre. Ahí es donde se introduce la idea de pensamiento clínico y dentro de esa línea una idea que creo que es muy fecunda y que todos hemos utilizado mucho de distintas maneras y con distintos términos durante los últimos años y especialmente en la pandemia, que es el encuadre interno del analista. El encuadre interno del analista, entre otras funciones, es un concepto que intenta dar cuenta, aportar a las situaciones en las que, por una u otra razón, el encuadre es puesto en jaque en su capacidad dinámica de transformación dialógica, cuando tiende a la bidimensionalidad, cuando la dinámica de asociación libre y atención flotante es puesta en jaque de uno u otro modo. Puede tratarse de una razón estructural que se puede diagnosticar, o puede tratarse de una razón dinámica, circunstancial, producto de un movimiento del propio campo analítico, pero creo que ahí hay una línea de investigación, una de las centrales del psicoanálisis contemporáneo. Bueno, hay un poquito de argumentación sobre estas cosas en mi artículo. Quería terminar diciéndoles algo que es una reflexión posterior al artículo y que retoma cosas que venimos conversando en las distintas diplomaturas que hicimos y que tiene que ver con la de este año. Este año vamos a empezar en un mes un nuevo curso anual que se llama Las nuevas reglas del juego psicoanalítico. Efectivamente, bueno, se trata de dar cuenta del cambio del modelo clásico del sueño como referencia al trabajo analítico al juego plural que se pone en juego en la práctica actual. Ahora pensaba que todo esto que estamos haciendo, la diplomatura, el artículo, el libro, este encuentro, para mí tiene que ver con la apuesta al futuro latinoamericano del psicoanálisis. Esto no quiere decir necesariamente que el futuro del psicoanálisis es latinoamericano exclusivamente, pero sí tiene que ver con mi convicción de que hay un futuro latinoamericano del psicoanálisis que tiene que ver con que somos, en gran medida, vanguardia en la exploración y elaboración de los desafíos actuales del psicoanálisis. Y en ese sentido creo que no es casual, por dos razones muy breves. Una, interrumpir, Fernando. Podemos terminar acá. Perfecto, completamente de acuerdo con lo que nos comentas, ¿no? Del encuadre interno y cómo se pone en jaque en todos estos momentos, y desde luego retomar lo que estaban mencionando, invitarlos a participar en uno, el más reciente diplomado que está a cargo de Fernando Uribarri. Lo pueden visitar todos los datos en la página de APM. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias a ustedes.
Vamos a continuar ahora con la siguiente invitada, Hilda Katz. Ella es miembro titular en función didáctica de la Asociación Psicoanalítica Argentina, miembro de FEPAL e IPA, profesora y coordinadora de espacios y capítulos de investigación, cuenta con más de 10 libros publicados, con diversas temáticas, principalmente sobre pandemia, autismo, psicosis infantil y desde luego uno de los más reconocidos también, los tatuajes como marcas simbolizantes. Ha sido ganadora de diversos premios y, bueno, también sabemos su interés por compartir ideas que liguen con otros ámbitos. Ha sido guionista de una serie de cortometrajes sobre las consecuencias de la dictadura militar en la tercera generación y sobre adulticidio, que, bueno, que están disponibles en YouTube. Bueno, adelante, Hilda, te escuchamos. Bueno, buenas tardes, buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta invitación. Estaba escuchando atentamente a Fernando, coincido con muchas cosas, con él, con lo que estaba planteando, ¿no? De la importancia de lo que puede transmitir el psicoanálisis latinoamericano en el sentido de apertura a nuevas formas de trabajo que desde el principio, ya que hablamos del bienio, de la pandemia, yo sentí que no podía trabajar de otra manera que con grupos, ¿no? Es decir, la necesidad de crear continentes para poder pensar lo impensable en ese momento, y por supuesto ahora también, se hace imprescindible frente al impacto, que también lo traía Fernando, ¿no? De los escenarios violentos que nos circundan y nos sumergen muchas veces en estados de incertidumbre y extrema vulnerabilidad. Podemos ver que hay como un refuerzo de los sufrimientos ante el poder arrasador de los traumatismos sociales que se expresan en la alienación de las conductas, tal como observamos a diario, no solo en las noticias, sino también en la cotidianeidad de las consultas y en particular de las urgencias psiquiátricas, ¿no? Como ese pasaje, de en principio la neurosis, después la psicosis, con todos los post-freudianos, como decía Fernando, y ahora nos encontramos cada vez con patologías extremas, ¿no? De vida o muerte, donde emerge en general una violencia sin freno, ¿no? Es decir, podemos pensar que también el aislamiento pandémico, como vinimos trabajando en todos los libros que hice con los grupos, con más de 80 psicoanalistas de todo el mundo, como si se hubiera exacerbado hasta límites insospechados el miedo al contacto con el otro, que es vivido como un enemigo potencial, por ejemplo, en la época de la pandemia. Entonces nos encontramos con consultas por suicidio a edades cada vez más tempranas, ataques destructivos hacia sí mismo, hacia los otros, en el ámbito intrafamiliar, extrafamiliar, ¿no? Que son parte del desafío al que nos enfrentamos como profesionales frente a un mundo que está cambiando vertiginosamente en el medio de catástrofes climáticas a las cuales le venimos dando la espalda, y de guerras. Es decir, en esta crisis epocal que estamos atravesando, o sea que realmente nos enfrentamos con complejos modos de vincularidad, con avances tecnológicos y cambios subjetivos concomitantes, pero que dan lugar a malestares que afectan muy profundamente las identidades, como podemos verlo, ¿no? Entonces, considero que se ponen en juego de esta forma resistencias a realizar el duelo por un mundo desaparecido. Todo esto que venía hablando Fernando del encuadre que cambió y cómo hacemos y qué hacemos con este encuadre, y el encuadre que se sostiene en otras partes del mundo donde no aceptaron lo virtual, como sí se aceptó, por ejemplo, en Latinoamérica. Es decir, el duelo por un mundo desaparecido, a un cruce entre dos eras, ¿no? Es decir, Hermann Hesse decía que lo más terrible era estar en un cruce entre dos eras, porque no se es ni se será, no se sabe, ¿no? Y a las consecuencias como trauma individual, social y colectivo, ¿no? A lo que se suma, como dije antes, el entorno ambiental, el cambio climático y sus trágicas consecuencias y derivaciones que ya no se pueden desconocer
ni desmentir más, ¿no? Es decir, como dice Edgar Morin, el desencadenamiento tecnoeconómico mundial, animado por un afán de lucro insaciable, es el motor de la degradación de la bioesfera y de la antroposfera, ¿no? Pero da una luz de esperanza porque dice la crisis de la pandemia está volviendo a despertar la conciencia ecológica. No sabemos. Pero por todo esto es imprescindible e inevitable la inclusión de lo social, que en Latinoamérica tenemos una larga trayectoria desde los pioneros, en su interacción con el conflicto psíquico, que es un desafío ineludible para el psicoanálisis del siglo XXI, como una disciplina en constante migración, donde la complejidad del entorno impacta de tal manera sobre la subjetividad que considero que es la subjetividad la que pasó a formar parte de los grupos de riesgo. Subjetividad que también necesita del oxígeno que proveen los intercambios como estos, por ejemplo, los espacios de encuentro, la interacción, la necesidad de no dejar caer las redes de lo humano y lo humano de las redes, que construyen una especie de espacio intermedio, un entre lo público y lo íntimo, ¿no? Es decir, considero que es necesario esa multiplicidad de miradas, perspectivas, teorías, y la importancia de sostener que no es lo mismo interpretar la humanidad de un sujeto centrándola exclusivamente en su fuero interior de sus pulsiones e identificaciones, que pensar al sujeto inmerso en sus vínculos y acontecimientos imprevisibles, donde por supuesto impera la incerteza y la incertidumbre, ¿no? Es decir, porque considero que si hay algo por venir, para que haya un porvenir, ¿no? Será teniendo en cuenta que la salida no será individual, sino colectiva, ya que el mundo se ha vuelto demasiado disruptivo e imprevisible y nos demanda un esfuerzo constante para tolerar el dolor psíquico ante lo vertiginoso de los cambios y de las mutaciones cualitativas del presente. O sea que acá podemos apreciar la vigencia del pensamiento de Freud, porque en 1921, en un entorno complejo, amenazante, de trauma individual, social y colectivo, de aflicción global, escribe Psicología de las masas y análisis del yo. Saliendo de la epidemia de la mal llamada gripe española, que fue cuando nació Edgar Morin, de la Primera Guerra Mundial y con la incipiente creación, Hitler creó el partido nazi en 1920, en un mundo sumergido en los duelos, las carencias, el resentimiento y sobre todo la venganza. Nos transmite, no obstante, su interés en lo que investiga y la esperanza realmente de un futuro posible, ¿no? Nos invita a pensar en un psicoanálisis del futuro y del futuro del psicoanálisis, que apunta, desde mi perspectiva, a que las teorías, ¿no?, se las tome como puentes, ¿no?, como puentes, como modelos descartables, diría yo, y no como dogmas, que sean, digamos, ajenas a todo partidismo, como lo dice también Freud, para que el psicoanálisis siga evolucionando acorde a su tiempo, a la sociedad en que vive, promoviendo interrogantes ante las presiones y la hostilidad del entorno biopsicosocial y climático. No olvidemos que el psicoanálisis del siglo XXI tiene que medirse con los riesgos de una catástrofe ecológica y necesitamos tener en cuenta estas variables, ya por no es el psicoanálisis el que está en crisis, sino que la crisis es nuestra, es de los psicoanalistas. Podría decirse que nos encontramos con una crisis en los modos de ser de los psicoanalistas, pero no con el psicoanálisis en sí mismo, en tanto grupo heroico, como decía Leclerc, grupo heroico que mantiene la palabra como lugar de pensamiento. Ya que, como dice
para que el psicoanálisis no se congele en un dogma, hay que volver a crearlo y a inventarlo siempre. Y en eso creo que estamos trabajando, por lo tanto agradezco muchísimo esta propuesta de participar en este proyecto y de seguir trabajando. Muchísimas gracias. Gracias, Hilda. Me quedo mucho con esta parte de los entres, ¿no? Y bueno, justamente creo que por eso la cuestión era escribir, ¿no? Habitar ese espacio transicional, ¿sí? Esa presencia-ausencia. Ok, bueno, ahora vamos a dar la voz a México. Vamos a continuar con la presentación. Vamos a escuchar a Gabriela Mustri. Ella es psicoanalista en funciones didácticas de la APM. Actualmente es directora del Instituto de Psicoanálisis Ramón Parres, de aquí de la APM. Lleva varios años coordinando un grupo de estudios sobre la obra de Donald Winnicott y de otros autores de la Escuela Independiente. Ha escrito varios artículos de psicoanálisis en revistas y en libros de compilación, y bueno, es más que conocido que algunos de sus temas de interés son la literatura, el arte y estudios sobre feminismo. Adelante, Gaby. Gracias, muchas gracias. Bueno, antes que nada, yo quisiera expresar mi gratitud por la invitación de Olga Santamaría y de Liliana Hernández para participar en este ambicioso y lindo proyecto. Un libro que nació de la necesidad de hacer constancia de una época que fue de incertidumbre y desazón, que fue de pandemia, COVID-19, que nos atravesó como personas y como psicoanalistas. Fuimos testigos y sobrevivientes de un tramo de la historia de la humanidad que al parecer ya podemos referir en pasado, pero cuyas secuelas, transformaciones, duelos y aprendizajes, pérdidas y encuentros tardaremos todavía un tiempo en procesar. Recién empezaba la pandemia y los psicoanalistas nos vimos más necesitados que nunca. Nuestros pacientes se aferraron a nuestros divanes que se transformaron en divanes virtuales, y nuestra pluma o computadora se vio atiborrada de ideas y de cuestionamientos y de experiencias que teníamos la necesidad de procesar, y qué mejor manera de hacerlo que a través de la escritura. Y así surge este libro que hoy celebramos, un libro que es testimonio del clima atribulado, creativo y prolífico de esos años pandémicos en nuestra institución, la APM. Hoy quisiera compartirles un poco sobre la relevancia de un escrito mío que parece que el tiempo añejó bien y que refiere un tema que me parece que, si bien es relevante siempre, maridó bien con uno de los retos fundamentales para muchos en la pandemia, cuando el mundo se paralizó y nos tuvimos que aislar, literalmente, para sobrevivir. En ese momento se puso a prueba nuestra capacidad para estar a solas con nosotros mismos, para ser huéspedes de nosotros mismos, y allí encontrar en nuestro espacio intermedio la posibilidad de echar mano de recursos creativos para sortear una realidad adversa, confusa e incierta. Y es así como desenvolví un trabajo que escribí en 2018 titulado Soledad, ser huésped de uno mismo, que hoy aparece como parte de este colectivo de textos que dan cuenta de la necesidad de pensarnos y que hacen del psicoanálisis una disciplina, ciencia, arte o como cada quien lo quiera pensar, indispensable. Indispensable para reparar y hacer florecer nuestra subjetividad en tiempos aciagos. La soledad es una experiencia humana fundante de nuestra subjetividad. El hecho de que en esencia somos seres solitarios que luchamos toda nuestra vida por encontrarnos a nosotros mismos y a otros con quienes compartir nuestra soledad. Winnicott reconoce nuestra fragilidad más esencial al plantear la gran paradoja de que la condición más primaria del ser humano es un estado de soledad acompañada. Una soledad sostenida por un otro que asiste y permite nuestra soledad. Como si en nuestros inicios fuéramos una frágil burbuja que necesita por un tiempo poder flotar segura en un estado de no integración para poder adquirir una continuidad existencial que nos cohesione y que nos permita vivir una vida creativa y auténtica. La metáfora de la burbuja es dicha por un paciente de Winnicott, y Winnicott la retoma para hacer esta linda descripción clínica. En mi escrito planteo que el concepto winnicottiano de la capacidad de estar a solas refiere la soledad como una experiencia interna y una capacidad
que surge de haber podido introyectar las funciones maternas sin requerir ya de la presencia real o simbólica de la madre. De tal modo que las experiencias tempranas con la madre como auxiliadora de ese yo incipiente serán los puntos de anclaje de todo el andamiaje de nuestro mundo interior. Y de este modo seremos buenos o tal vez malos anfitriones de nosotros mismos en función de esa primera presencia, la materna, cuya huella quedará impresa por siempre en nuestra psique. De acuerdo a Adam Phillips, el temor a la soledad con el que luchan muchas personas a lo largo de sus vidas está en función del riesgo de verse de frente con sus pensamientos más profundos y oscuros sin un objeto interno suficientemente bueno que lo auxilie, recreando así la situación infantil de desamparo. Es cierto que durante la pandemia muchos de nuestros pacientes se vieron confrontados con su incapacidad de sostener su propia soledad, ¿no? Y al principio pues lo vimos muchísimo, ¿no? Surgió esta marabunta de WhatsApps y de ligas para ver conciertos y libros y cosas para aprender y para hacer pan y para hacer jardinería y pues, ya nadie sabía ni qué hacer consigo mismo, ¿no? Pero también es cierto que muchos de nuestros pacientes tuvieron la ocasión de ver florecer una soledad fértil, como la denomina Adam Phillips. Ese estado benigno y disfrutable de autoabsorción solitaria que facilita el acto creativo. Y bueno, en la pandemia surgieron muchas cosas nuevas, películas, libros, o sea, el mundo siguió dando producción muy interesante, ¿no? Que dejó testimonio de esas vivencias, al igual que la Asociación Psicoanalítica Mexicana, pues dejó este lindo libro. Quiero cerrar mi escrito con un poema que tomo de Emily Dickinson que le da título a mi trabajo. Esta soledad de los espacios, está la soledad de los espacios, la soledad del mar, la de la muerte, pero todas parecen multitud si se comparan con este emplazamiento más profundo, la intimidad polar del alma, como huésped de sí misma, finita y finita. Muchas gracias. Gracias, Gaby. Qué bello lo que nos compartes, muy poético. Vamos a continuación ahora a presentar al doctor Luis Hornstein. Él ganó el premio Conex de Platino en la década de 1996-2006. Es presidente de la Fundación para el Estudio del Psicoanálisis, FUNDER. Ha sido profesor invitado en diversas instituciones del país y del extranjero. Y también autor de numerosos artículos y capítulos de revistas nacionales e internacionales. Sabemos que ha colaborado con numerosos libros, por mencionar algunos de ellos: Cuerpo, Historia, Interpretación, Narcisismo, Intersubjetividad y Clínica, su libro también de las depresiones, o el de Autoestima e Identidad, y finalmente Las encrucijadas actuales del psicoanálisis. Un querido colega a quien le damos la palabra. Adelante. Creo que está silenciado el micrófono. No se escucha. ¿Se escucha? Perfecto, perfecto, gracias. Tú mismo te puedes. Bueno, perdón. Ante todo, quiero agradecer a la APM y la sorpresa agradable que fue para mí la lectura de los diversos capítulos de este libro que reivindican, ya no, como decía Julio, que el psicoanálisis, que la subjetividad está hackeada, sino que el psicoanálisis estuvo hackeado, pero no fue jaque mate. En ese sentido, que al revés, que fue un estímulo para que ustedes, como coordinadoras y editoras de este libro, lograran una confluencia de distintos autores. Y quiero decir entonces que para mí un tema central que tomaron tanto Fernando como Hilda es que tenemos que reivindicar que no solamente el psicoanálisis estuvo hackeado por la pandemia, sino que nuestros pacientes y nosotros mismos
estuvimos hackeados permanentemente desde hace por lo menos 40 o 50 años de situaciones sociales muy difíciles de sobrellevar. Quiero decir con esto que mi clínica en Argentina desde hace muchos años no tomó como eje pacientes graves, sino sobre todo pacientes que atravesaban situaciones graves. Alguna vez me impactó un comentario de Pontalís. Pontalís dijo en un viaje a Inglaterra que la clínica de los psicoanalistas ingleses era muy productiva, pero aclaró, y esto es lo que diferencia el estar en una metrópoli de estar en una colonia. Aclaró, claro, sus pacientes son distintos a los nuestros. Si en Argentina, y creo que en Latinoamérica, hubiéramos asumido que nuestros pacientes son distintos a los pacientes que atendían los americanos, los psicoanalistas norteamericanos, franceses e ingleses, hubiéramos recuperado la complejidad de nuestras prácticas, donde la pandemia fue un episodio más. Yo diría, como planteo, ¿está el psicoanálisis latinoamericano en decadencia o por el contrario es una oportunidad para el psicoanálisis en general, como lo ilustra este libro, de proponer a través de una particularidad? Tenemos una clínica diferenciada con respecto a la clínica de los países desarrollados, pero además tenemos una cualidad que yo llamaría cosmopolitismo pasivo. Hemos recibido, hemos leído autores de corrientes procedentes de Estados Unidos, de Inglaterra, de Londres, y hemos intentado metabolizar en oposición a cierta endogamia que existen en estas metrópolis teóricas. Nosotros hemos sido exogámicos. Yo creo que es legítimo y saludable que el psicoanálisis sea interpelado por aquello que provenga de nuestra clínica. Para lo cual, y acá puede ser provocativo, es preciso salir de esa trinchera regresiva desde la cual presenciamos como escenas primarias sádicas entre las metrópolis teóricas, polémicas que son ajenas y que no corresponden a la polémica propias de nuestra clínica. Nuestra historia, y no solo por la pandemia, es traumática, tanto desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo, ya que fueron excitaciones difíciles de ligar porque hubo una adecuación entre el nivel de los problemas planteados y la imposibilidad de elaboración. Esta historia traumática nos atraviesa a nosotros como psicoanalistas, pero sobre todo a nuestros pacientes. Yo creo que un psicoanálisis desarraigado de su contexto histórico-social no es sino un psicoanálisis solipsista. No atendemos, reitero, insisto, neoyorquinos, parisinos, ni neoyorquinos, sino tenemos que combatir cierta ilusión de ser una ilusión, una isla europea de ultramar. Cuando yo hablo de los traumáticos de que han padecido nuestros pacientes, me refiero al hiper como prefijo griego. Hiperinflación, hiperrecesión, hipermilitarización, hipernarcotráfico, hiperinseguridad, hiperexilio, hipercorrupción. Esto existe en el resto del mundo, pero en nuestros países, desgraciadamente, es predominante. Yo creo que vale la pena definir cuáles son
las corrientes actuales del psicoanálisis. ¿Cómo diferenciar aquello que solo tiene valor circunstancial, las modas que muchas veces predominan, de aquello que permanece? Hay tres modalidades, yo diría, que predominan y que Uribarri con mucha pertinencia habla de cómo lograr un psicoanálisis contemporáneo. Hay tres modalidades que debieran ser confrontadas. Una es la modalidad ecléctica, donde un psicoanalista puede leer distintos autores, pero sin que eso se convierta en una lectura crítica. Yo diría que hay un eclecticismo con minúscula y un eclecticismo con mayúscula. El eclecticismo con mayúscula es aquel autor, aquel psicoanalista que puede leer distintas corrientes, pero bajo el predominio de una lectura crítica. Creo que segundo línea es lo que llamaríamos dogmáticos. Son aquellos que creen, que se ilusionan, que todo el psicoanálisis post-freudiano está contenido en Freud, en Klein, en Lacan, en Bion, en Winnicott, en Pierre Lanier, a la inversa de lo que planteó Uribarri, que Green, por el contrario, lo que pretende es que un psicoanálisis contemporáneo sea plurirreferencial, que tome como punto de partida la obra de Freud, pero que además se arraigue en la especificidad clínica de cada región donde uno practica el psicoanálisis. Practicar el psicoanálisis en Latinoamérica siempre nos puso en jaque. Y nos puso en jaque porque nuestros pacientes, a diferencia, como diría Pontalís, de la clínica que podría haber en Francia o en Inglaterra, son atravesados por situaciones traumáticas, por situaciones muy graves. Yo no predico ni depresión ni euforia, sino que invito a enfrentar los nuevos desafíos clínicos, teóricos y sobre todo transdisciplinarios. Creo que Hilda insistía mucho desde ya Green, desde ya Uribarri, insistía mucho en la necesidad de insertar al psicoanálisis en el horizonte de la epistemología contemporánea. Yo creo que si no, el psicoanálisis no logra inscribirse en el paradigma de la complejidad, no va a sobrevivir. Ahí sí, como dijo Julio, el psicoanálisis será hackeado, pero ahí habrá un jaque mate. Quiero decir que yo creo que el psicoanálisis solo sobrevivirá si puede metabolizar las exigencias de la heterogeneidad de lecturas presentes, de la heterogeneidad de clínicas a las cuales asistimos. Ya no atendemos solo al bueno y leal neurótico, atendemos una diversidad de patologías a las cuales tenemos herramientas siempre que nos animemos para extender, para alterar, para modificar el dispositivo analítico, adecuándolo a la singularidad de cada paciente y de la heterogeneidad clínica que hoy existe. La pandemia nos tomó por sorpresa. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la pospandemia? Con el tiempo se observó un patrón común. Esto es común al mundo. El aumento de los padecimientos psíquicos ha adquirido cifras alarmantes. Se han cerrado colegios y universidades en más de 124 países, lo que ha afectado a más de 2.200 millones de estudiantes. Un tercio de la población mundial se confinó. Para los latinoamericanos siempre hubo un futuro incierto. Ahora se ha vuelto indescifrable. A las crisis económicas y vaivenes políticos que estábamos acostumbrados, actualmente se suma esta catástrofe sanitaria y sus consecuencias emocionales generan
interrogantes inéditos y de nuevo, creo que tenemos los recursos, apoyándonos en Freud y en una cantidad de autores post-freudianos para nada triviales, con una aclaración. Yo creo que ningún psicoanalista puede abarcar la totalidad del psicoanálisis contemporáneo. Es necesario hacer opciones y asumir limitaciones. Uno debe estar adecuadamente informado de la teoría freudiana, pero ahí empiezan opciones. En el caso mío en particular, yo he optado por trabajar los autores llamados poslacanianos y no es posible que ningún psicoanalista hoy pretenda sintetizar en sí mismo la totalidad del psicoanálisis. De ahí que se vuelve cada vez más necesario esta posibilidad de intercambios en un diálogo pluralista que nos permita no solamente que nuestras lecturas de nuestros autores sean fertilizadas, sino que podamos a través de otros lograr un intercambio que logrará que el psicoanálisis tenga la vigencia que corresponde para enfrentar los nuevos desafíos. Muchas gracias por haberme invitado, no solamente a participar en el libro, que considero un gran logro, sino en esta presentación del libro. Muchas gracias. Agradecemos sus palabras y bueno, vamos a darle la voz ahora a Margot Strem. Ella es psicoanalista didacta de la APM y de la Sociedad Psicoanalítica de Caracas, en donde ejerció varios cargos directivos. Miembro de IPA y FEPAL, además integrante del Comité de Comunidad y Cultura de FEPAL del 2018 al 2020, supervisora didacta del Instituto Latinoamericano de Psicoanálisis, autora de trabajos científicos en congresos nacionales e internacionales, así como artículos de revistas. Desde hace 12 años reside en la Ciudad de México y bueno, tiene funciones de docencia y supervisión aquí en la asociación. Adelante, Margot. Bueno, gracias Liliana. Estoy muy agradecida con Olga Santamaría y con Liliana Hernández por la maravillosa compilación y coordinación de este libro. Evidencia de un trabajo arduo ante un acontecimiento complejo e inédito que puso en jaque muchos de nuestros recursos psíquicos, enfrentándonos con el fantasma de esa finitud irreversible que con el virus se hacía más cercana. Paradójicamente, lo que más necesitábamos en ese momento, ese abrazo, beso, los vínculos con los seres queridos, aspectos fundamentales en el funcionamiento psíquico, debíamos restringirlo frente a ese temor a morir, escenario profundamente doloroso para todas las partes. En este panorama sombrío y mortífero, Olga y Liliana se anclan a la pulsión de vida, transformando ese contexto oscuro en el registro de las memorias, y agregaría vivas, del bienio 2020-2022. Desde ese lugar nos invitan a sentarnos frente a una hoja en blanco, a transitar con nuestras propias angustias y poder reconstruir a través de la escritura un trozo de vida, ingrediente libidinal necesario para continuar vinculados en este rico intercambio de ideas. El tema del libro, Quiebras y Derrumbes, subjetividad en jaque, propone un acercamiento a la experiencia que nos impuso la aparición del COVID en la clínica de nuestro día a día, sobre todo en lo que respecta a su representación en la subjetividad, tanto en los pacientes como en los analistas. La pandemia significó un quiebre a la ortodoxia psicoanalítica. De un día para otro, nuestro dispositivo analítico se transformó. Pasamos del análisis presencial al análisis online. Era evidente que este cambio abrupto se produjo porque ya se venía trabajando bajo esta modalidad. Existían autores con aportes importantes referentes al tema, lo cual facilitó la puesta en práctica de este andamio analítico. Podíamos continuar trabajando, sosteniendo al paciente, pero también a nosotros. De lo contrario, nuestra consulta se hubiera derrumbado, lo que pudiera implicar un quiebre no solo del psicoanálisis, sino de nuestra propia economía psíquica y, por supuesto, financiera. Para nuestra sorpresa, el trabajo clínico aumentó vertiginosamente. Sí, el pánico causado por el virus y por la cantidad de personas afectadas lo requería, pero será solo por eso.
o porque nos permitimos abrirnos a una realidad externa que nos demanda cambios. Transformaciones quizás renegadas por nosotros mismos, como decía un poco Hilda, por mantener nuestra fidelidad por el método clásico o tal vez por simple desconocimiento. A la par de que percatarnos que los pacientes que solicitan ayuda hoy día no están dispuestos a tomarse más del tiempo necesario para acudir a nuestro consultorio, y no es precisamente por estar resistidos, sino porque somos una parte más importante en su vida, dentro de las tantas otras que tienen. Me fue llamativo la sensación de frescura que sentí al leer los artículos del libro. Me pasó lo mismo que a ti, Luis. Me sentí muy contenta, muy fresca al leerlos. Quiebres y derrumbes, subjetividad en jaque, y el momento en que fueron escritos. Quizás lo fue porque muchos de ellos apuestan por un psicoanálisis que permita transitar en las problemáticas actuales, un psicoanálisis contemporáneo, abierto, libre a la escucha y un actuar acorde a las necesidades del paciente. Las demandas sociales, que no son pocas. Louis Horsten escribe, la clínica actual hackea al psicoanálisis, como también mantenerse, diría, en la temporalidad de sus teorías. Las teorías fluyen, mutan, así como el coronavirus y todas sus variantes. Ya estamos en el Omicron. Mantenerse aislados en los cambios sociales de la realidad externa, en lo epocal, como Olga lo plantea, es quedarse encapsulados en una época y en un lugar diferente al que estamos. Ya Heráclito nos advirtió sobre la transformación incesante de las cosas. El cambio es la constante en la vida, ya que ésta representa una continua metamorfosis. Recordemos su célebre frase, no es posible bañarse 2 veces en el mismo río, porque nuevas aguas corren siempre sobre ti. El coronavirus, pandemia a nivel mundial, no solo nos enfrentó con la muerte, sino también con la vida. Nos enlazó con estos medios digitales, nos permitió conectarnos con otras regiones, como hoy lo estamos haciendo. Nos abrió nuevos caminos en nuestro saber, en nuestra aproximación con el paciente, en nuestro propio ser. Momentos de crisis pueden transformarse en espacios creativos y en experiencias transformacionales, como lo plantea Liliana y Olga en sus artículos, así como podemos gozar la soledad cuando nos sentimos acompañados, en palabras de Gabriela Mustre, y poder crear múltiples novelas. Recuerdo el último cuadro que pintó Frida Kahlo antes de morir y tituló Viva la vida. Hay que vivir la vida para pensar, para crear, para disfrutar, para escuchar, para sufrir y hasta para saber morir. En este deseo de transformar los quiebres en oportunidades y en ese reemplazo que todos tuvimos de la pulsión de tocar a la pulsión de ver, aspecto planteado de manera extraordinaria en el artículo que Ulrich escribe en este libro, volví a mirar, no solo ver, la película Roma de Alfonso Cuarón, experimentando un dejo de tristeza cuando finalizó, un sentimiento nostálgico, quizás reactivado al escuchar las noticias y el sufrimiento de muchos de los pacientes. Me propuse salirme un poco de todos estos avatares de la pandemia y analizarla en mi condición de migrante y en mi deseo de profundizar un poco la historia de este país que tan generosamente me abrió sus puertas. No voy a comentar la película, que supongo la mayoría ya vio, ni tampoco el análisis que hice de la misma, eso está escrito allí en el libro. Lo que sí me gustaría compartir con ustedes es la denuncia que observé en Cuarón, que él hace en el film a la cantidad de atropellos que suceden en México. Me fue interesante pensar en el por qué la tituló Roma, no Colonia Roma, como así se lo conoce a ese lugar citadino. De igual forma percatarme que Roma leído de derecha a izquierda es amor. No cabe duda que en esta cinta él hace un alegato de amor a su nana, a la que le brindó a él y a toda su familia. Ella funge en la vida de este cineasta como ese lazo afectivo tan necesario en la vida de una persona. Pero también es evidente que con este film, Cuarón da a conocer la cantidad de arbitrariedades y abusos que suceden en este país, el ejercicio del poder concentrado en manos de algunos en detrimento de otros, las relaciones de dominio, subordinación que existen entre los géneros, un sistema patriarcal que actúa y reproduce relaciones diferenciadas entre hombres y mujeres, la marcada discrepancia en las clases sociales, la discriminación, el machismo, los feminicidios
entre tantas otras injusticias cometidas que ocurren en la cotidianidad de este país. Cuarón nos muestra al desnudo la cantidad de quiebres y derrumbes y amenazas que se mantienen impunes en México. La terrible matanza estudiantil ocurrida en 1971, conocida como el Halconazo, cuando un grupo paramilitar de jóvenes reclutados en los barrios marginales, entrenados por el gobierno, mató con una crueldad feroz a jóvenes estudiantes que se manifestaban pacíficamente. No obstante, la persecución no acabó así. Después de horas, estos hombres armados intimidaron en las salas de urgencia de los hospitales a médicos y enfermeras para que no atendieran a todos los heridos. Fue una siniestra represión y la continuación de un acto genocida que comenzó hasta la embestida de Tlatelolco en 1968, en la que igualmente mataron a centenares de estudiantes, además de la cantidad de detenciones arbitrarias e ilegales. Quizás Cuarón de manera romántica se quedó con Roma, amor, queriendo eliminar a la par que denunciar estos terribles genocidios, sin dejar atrás los 300 años de colonización que sufrió la población mexicana y todas las secuelas que dejó esa época, como la expresión Mande, testimonio de aquel tiempo. A mi llegada a Ciudad de México tuve la oportunidad de trabajar en un hospital. Quise conocer realmente a la población mexicana, venezolana. Quise realmente conocer a la población mexicana y poder ayudar en lo que estaba a mi alcance. Para mi sorpresa, el 98% de las mujeres a las que asistí eran golpeadas por sus parejas. El maltrato infligido a la mujer indígena, a los menores, la violencia contra la mujer se expande día a día. Sabemos que lo anterior no solo acontece en México. No quiero ni mencionar las atrocidades ocurridas en Venezuela, ni hablar de la dictadura que sucedió en Argentina y que tuvimos la suerte los venezolanos de tener personas como Luis, Mauricio Goldenberg junto con nosotros. Pero una desgracia lo que sucedió allí. Por no nombrar uno de los tantos países donde la impunidad parece ser un bien común. Momentos de turbulencia a nivel mundial. Épocas que nos demandaba contactar con los nuevos malestares de la cultura, como lo dice Fernando Uribarri, quien cita a Green cuando en 1983 escribe: el malestar proviene actualmente de la violencia, no solo en sus formas explosivas, sino también en la trama misma del tejido social, cierro comillas. Lo anterior es una muestra de la cantidad de virus humanos existentes, o como dice Hilda Katz, pandemias mundiales, que afectan nuestra psique, poniendo en jaque nuestra subjetividad, siendo el coronavirus un virus más de los tantos virus humanitarios que nos ha tocado vivir. Este libro, así como muchos de sus artículos, es un vívido ejemplo de lo que escuchamos, vemos y padecemos en nuestra cotidianidad, dejando al descubierto cómo el entramado sociocultural cobra vida en nuestro día a día. Y la inclusión de lo social en psicoanálisis es cada vez más necesaria, así como lo refiere Hilda, al hacer mención lo planteado por Freud en su artículo Nuevos Caminos para la Terapia Psicoanalítica, en el que escribió la esperanza que él tenía que en un futuro se trabaje con las clases populares y se haga tratamientos gratuitos a nivel preventivo. Pienso que el futuro es presente. La realidad exterior nos está llamando. Muchas gracias. Gracias, Margot. Y bueno, vamos a dar paso a Olga. Faltaba la presentación más formal. Querida Olga, ella es psicoanalista de niños y adolescentes, psicoanalista vitalicia de aquí de la APM, con funciones de docencia, supervisión, fundadora y directora de Psicoavance desde 1989, expresidente de APM durante el bienio 2020-2022, actualmente tesorera del bienio 2022-2024, delegada de FEPAL, de niñez y adolescencia desde el 2018, y bueno, colaboró en el proyecto de diccionario enciclopédico interregional de psicoanálisis en conjunto con Stefano Bolognini, Feinstein, Otto Kemper, por nombrar algunos. Unas palabras que nos quieras dar. Bueno, realmente mi idea no era que yo hablara hoy. Yo básicamente estoy muy agradecida con todos los autores
y estoy segura que lo que han escuchado nos ha movido muchísimo. Para mí, haber tomado la presidencia justo en la pandemia me puso en jaque de muchas maneras, pero creo que salimos adelante con muchísima creatividad. En ese momento yo escribí también un artículo que no está aquí, que se llama La Gran Pausa, porque fue justo lo que sentí, que estábamos viviendo, de repente se nos cerraron las puertas de la noche a la mañana y nos tuvimos que acostumbrar a la incertidumbre, es decir, ¿y cuándo volvemos? ¿Volvemos mañana? No, seguro en 4 meses, después en 1 año, después se convirtió en más tiempo. Y en esa gran pausa, hablando de transformaciones de vida y transformaciones de muerte, creo que para muchas personas sí representó lo que antes llamábamos la personalidad premórbida, según en qué momento nos agarra la pandemia, ¿no? Los que estaban en una profunda depresión se deprimieron muchísimo más. La gente que estaba con muchos proyectos dijeron, a ver cómo le hago, pero me transformo en vida y los voy a seguir haciendo. Ahí llegan así como las palabras de Winnicott y de Bion, entre el miedo al derrumbe o el terror sin nombre. Y yo creo que a mucha gente decía, estamos viviendo el terror sin nombre, porque empezamos a tener duelos. Aquí mismo en APM hubo muchísimos duelos, parientes de muchos de ustedes que fallecieron. A cada rato teníamos que hacer esquelas y todo eso nos iba entrando en una especie de pánico. Entonces, como decía Luis también, está esta parte de que no tanto pacientes difíciles, sino los momentos por situaciones difíciles y cómo entre más patología, más complicaciones, y entre menos patología, cómo logra salir adelante. Ahí viene la otra parte donde escribí el capítulo, en la parte de pliegues y repliegues, donde viene todo, como decía Hilda, el porvenir. Los que decimos el porvenir de una ilusión, donde decimos esto va a pasar y de alguna forma todos vamos a salir adelante, ¿no? Y para mí este libro como que representa todo eso, toda la fuerza, toda la pulsión de vida, a pesar de todos los momentos difíciles. Y no me queda más que agradecer con todos los que participaron en este libro. Así que yo nada más mucha gratitud a todos. Y a Liliana. Gracias, Olga. A mí me resta nada más, quiero compartirles unas breves palabras. No hablaré quizás mucho sobre el artículo que viene ahí sobre Silvia Plath. Es algo muy breve. Lo acontecido durante los primeros años de la pandemia por COVID-2019 dejó una huella en todos nosotros, en pacientes y analistas, donde la realidad externa e interna sufrieron un impacto demoledor. Ante dicho panorama, un común denominador fue el tema de la subjetividad en los diferentes espacios vinculares. Es decir, lo anterior nos colocó en el terreno de la discontinuidad en lo cotidiano, una presencia-ausencia que se engarza a discontinuidades psíquicas primitivas y además a la angustia de la discontinuidad del porvenir. Como psicoanalistas estamos advertidos de que el sujeto puede encontrarse en la encrucijada de una angustia horrorosa por la vivencia de desamparo, donde el tiempo y el espacio sufrieron quiebres en su lógica convencional, afectándose nuestros puntos de referencia. La incertidumbre y la perplejidad ante los sucesos del mundo contemporáneo nos abrieron diferentes posibilidades. Por lo tanto, fue necesario transformar dichas experiencias traumáticas en algo nuevo o diferente. Gracias a la capacidad de feeling, thinking y dreaming, es decir, gracias a lo que Bion denominó función alfa, se puso en marcha la transformación de elementos beta en imágenes dotadas de sentido. Se trata de transformaciones en K, las que comprenden un lazo de conocimiento. Se trata de transformaciones narrativas, como menciona Antonino Ferro, en las cuales es la narración misma la que opera los cambios. Ante las transformaciones mortíferas, un recurso potencial serán las transformaciones de vida, aquellas que permiten hilvanar la experiencia con la letra. Hannah Segal menciona que la escritura es semejante al trabajo del duelo, en el cual la persona renuncia progresivamente a los objetos exteriores y se vuelve hacia su interior,
para recomponer en su yo al objeto perdido. Vivimos en tiempos en que es difícil pensar y sin embargo esta compilación da cuenta de que intentamos hacerlo. Ahora más que nunca se volvió necesario el diálogo entre colegas. Hay una cita que considero pertinente. La escritura literaria y la psicoanalítica es, por lo tanto, un breve trazo que une y que separa a la vez. Escribir es habitar el espacio transicional. Los trabajos comprendidos en el presente libro dan cuenta de los cambios mundiales que vivimos en la pandemia del COVID-19 y que se mantienen. Dan cuenta de la construcción de un puente presencia-ausencia. Con gran entusiasmo introducimos en esta compilación las ideas, más que ideas son creaciones presentadas a lo largo del bienio 2020-2022. Y bueno, a mí no me queda más que agradecer y felicitar a cada uno de los colaboradores. Sin ustedes no habría sido posible llevar a cabo este arduo proyecto. Fue una tarea un tanto compleja, pero nos consta, pero pudo llevarse a cabo. Y bueno, esto da cuenta justamente de estas transformaciones de vida y el objetivo me parece principal, coincido, esta complejidad y esta heterogeneidad que podemos observar en todos los que participamos en el libro. Me parece que uno de los objetivos es poder dar cuenta de la necesidad de que el psicoanálisis se mantenga vivo y en constante movimiento. Sí, ese es el objetivo principal y me parece que se cumple. Sí, ahora muchas gracias a los invitados. Ahora vamos a abrir el espacio tanto a nivel Zoom, ¿sí? A nivel Zoom como a los que están acá en APM. En Zoom la dinámica, pueden levantar la mano y se activan los micrófonos, se pide la palabra para poder escucharlos, algún comentario, alguna pregunta que quieran hacer. Que te pongan el chat en la pantalla para que leas. O levantando la mano, me decía Javier también. Javier activa los micrófonos también. Por lo pronto, no sé si alguien acá quiere comentar. Yo voy a hacer como el chiste, lo mismo. Felicito a todos. Acá Pilar, en lo que se van animando. Sí. Pilar Rodríguez. Pilar también autora. También colaboró. Sí, también me tocó colaborar. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. También a mí me tocó colaborar. Les agradezco mucho que me hayan invitado a este esfuerzo. Y bueno, pues las quiero felicitar a todas, pero especialmente a Olga y a Liliana, porque sí sé que esto es un esfuerzo pues muy grande y hay que estar trabajando duro, y sobre todo las felicito por esto que comentaba Liliana ahorita al final, que el psicoanálisis, si no se investiga, se muere. Necesitamos mucha investigación y mucha promulgación de este tipo de cosas, ¿no? Las felicito a todas, pero especialmente a la compiladora y a la editora. Muchas gracias. Gracias, Pilar. ¿Alguien más que quiera hacer un comentario? ¿En pantalla? Sí, ya está. En pantalla. Adelante, Ita. Ante todo les quiero agradecer muchísimo esta invitación, la posibilidad de participar y también que haya surgido del libro y de todos los que hablaron, ¿no? La importancia de la transmisión del psicoanálisis latinoamericano también, ¿no? No que sea solo latinoamericano, sino de la especificidad de cada región. Yo extraje unos puntos, ¿no?, que dijo tanto Fernando, Luis, Jerem, todos los que estuvieron hablando, y que lo resumiría en la importancia, primero, como dijo Julio, ¿no?, el psicoanálisis hackeado, pero que no está hackeado a jaque mate. Te agradezco mucho, Julio, el encuadre interno del analista, ¿no? Y fui marcando, ¿no?, y tener en cuenta la especificidad de cada región y la importancia en ese sentido del paradigma de la complejidad, también como dijo Luis y lo sostuvo también Fernando, la importancia de lo transdisciplinario, la importancia, digamos, de tener en cuenta esa especificidad que por primera vez, les voy a decir la verdad,
entendí algo que me dijo Francis Tastin. Yo supervisé con ella autismo hace muchísimos años, entonces le conté cómo trabajábamos acá, que con el grupo familiar. Yo estaba con Raquel Soifor, con Arnaldo Raskowski, cómo se trabajaba con el grupo, con el binomio madre-hijo, y me dice, te felicito, háganlo, porque nosotros acá no lo podemos hacer por el tipo de pacientes que atendemos. Y es la primera vez que entiendo el alcance y la profundidad de lo que me dijo Tastin. Esto fue hace muchos años, yo era muy joven, y yo le conté todas las experiencias de acá. Teníamos a Pillón, teníamos el trabajo grupo. Dice, háganlo porque acá no lo podemos hacer. Pues yo le dije, qué raro que no hablan de grupo familiar, etc. No, por el tipo de pacientes que nosotros atendemos. Y me dijo algunas cosas más que no va a cuento que las diga acá. Pero les agradezco mucho porque yo creo que ahora termino de entenderlo, eso de la especificidad de cada región, que tenemos mucho para transmitir en ese sentido. Así que muchísimas gracias a todos. Y que sigamos trabajando en grupo, en conjunto, con esa tradición que tenemos de trabajar de manera grupal y también con el grupo interno de cada uno. Muchísimas gracias. Yo querría hacer un comentario complementario de lo que planteó Hilda, que uno de los méritos de este libro es el hecho de que se ve, en efecto, un pluralismo crítico. Uno ve autores con distintas referencias conceptuales y con diferencias personales, y partiendo de un supuesto, nadie hoy puede hacerse a suponer que contiene la totalidad del psicoanálisis, y la única forma de compensar esa no totalidad es a través de intercambios pluralistas. Ese es un gran mérito de este libro, que uno, cuando recorre los distintos artículos, aparte de pensadores originales, hay autores que tienen referencias diferentes que permiten que uno incorpore autores de los grandes del psicoanálisis que, por desgracia, no se pueden abarcar totalmente hoy en día. Yo diría que hay, en mi país, por ejemplo, está bien visto los abordajes interdisciplinarios, pero no está demasiado bien visto los abordajes y los intercambios intradisciplinarios. O sea que se encuentran ámbitos donde un winnicottiano puede discutir con un lacaniano, con un kleiniano. Eso se descalifica muchas veces como eclecticismo, cuando es una necesidad del psicoanálisis contemporáneo, en la medida en que hay tantas producciones heterogéneas que nadie puede abarcar totalmente. Gracias por este libro, que brinda un excelente ejemplo de este pluralismo crítico. Gracias, Luis. Ahora, acá quería comentar también algo. ¿Sí? Adelante, María Fernanda. Ahí lo tienen, Gaby. Ya lo traen. Bueno, primero agradecer a PM, es un honor de verdad poder haber trabajado en colaboración y que permitieran la publicación del artículo. Es además muy grato, ciertamente coincido en que fue todo un reto en la pandemia, les reconozco y les admiro mucho porque el trabajo se ve y además se ve de manera muy sólida. Me parece que fue un soporte psíquico necesario para poder avanzar no solo en el psicoanálisis, sino también en un momento de incertidumbre a nivel personal y a nivel colectivo, en donde los seres humanos necesitaban más que nunca el apoyo y el acercamiento del psicoanálisis a la realidad. Por otro lado, me parece que compartir sobre lo que representaba esto, mi intención fue hablar de envoltura y ruptura
en el setting analítico y solo compartirles un pequeñito fragmento para entender lo que a mí me movía, ¿no? Hablaba yo de la distancia subjetivamente con el objeto mismo y la capacidad de no querer perder el objeto estético. Y en ese sentido hablar del duelo, donde el contacto con el otro era a través de la incertidumbre, a través de lo no tangible y a través de una experiencia que tocaba desde lo subjetivo hasta la parte fantasiosa y creativa. A partir de ello, entonces me parece que el psicoanálisis genera una vía a la que nunca antes se había confrontado, ¿no? Y una vía de desarrollo y de acercamiento a la necesidad de tener los vínculos, el apego y la reconstrucción de un psiquismo a partir de elementos que parecieran que lejos de distanciarnos, hoy nos hicieron saber que también podíamos contactar de otros modos y de otras maneras, y que el psicoanálisis es más vigente ahora a partir de una prueba de este tamaño, ¿no? Entonces, agradecer esa parte en donde hoy sabemos que se puede también aperturar los modos y las formas de concebir el estar para y con el otro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, totalmente de acuerdo. Sí, adelante. Sí, es que escuchando ahorita a María Fernanda se me viene de que aparte de lo que dices, Luis, de la parte de la que seamos de las plurirreferencias psicoanalíticas, que tengamos esta apertura. Otra cosa maravillosa del libro es que tenemos autores que, por ejemplo, ahorita Aura, María Fernanda están empezando la formación, y por otro lado tenemos personas que somos didactas, vitalicios, entonces esa es otra riqueza que tiene este libro, ¿no? De personas que están incursionando en el psicoanálisis, otros que llevamos mucho tiempo, y eso también implica una como plurinominación del libro que ha enriquecido mucho. Gracias, Olga. ¿Alguien más de acá? Okay. Si no, ¿Aura? Sí, no. Otra voz de por acá, adelante. Gracias. Yo quiero agradecer enormemente, es un honor, un placer, un gusto estar aquí, escucharlas, aprender. Las escucho y digo, qué belleza, cuánto hay por aprender, cuánto hay por vivir. Y entonces pensaba mucho en esto del libro, que en realidad fue una gran creación en conjunto de todo lo que vivimos, porque nos tocó a todos la pandemia, y cada uno desde sus posibilidades tenía oportunidad de tener ciertas creatividades y de construir. Y bueno, me parece maravilloso y dejar como plasmado esto en un libro, en un escrito, en varios escritos, en varias vivencias, me parece maravilloso, mágico, y pues les agradezco muchísimo. También es un gusto ahora ser parte de esta casa y bueno, estoy más que fascinada y muchas gracias. Ya te habías acercado, ¿no? Congresos previos. Sí, por eso. De la forma. Justo. Sí, okay. Justo yo. Ok, muchas gracias. No sé si alguien más. Hay felicitaciones de forma colectiva a todos los que colaboraron en el libro, de forma individual también. Están muy contentos y se suman a las felicitaciones. No sé si alguien más en el chat quiera, para que se active el micrófono y pueda compartir algunas palabras. Si no, pues cerramos. Agradecemos nuevamente a todos con su presencia a la distancia y acá en las instalaciones de APM. Se perderán el brindis los que están a distancia, pero bueno, un abrazo y estaremos en contacto más adelante. Lo del libro, cierto, gracias Olga, se me pasaba. Tenemos aquí el formato, tanto de pasta dura como de la otra, tenemos aquí en APM. Pueden acercarse, pueden mandar mail, están los números también en la página de la APM. Okay. Se puede enviar a diferentes partes también de la República y internacional, por supuesto, ya lo hicimos, así nuestros queridos colegas lo obtuvieron, así es. Bueno, será todo entonces, agradecemos, un abrazo a la distancia y acá damos parte al brindis.